Bendito sea el Señor Jesús. Pues hermanos, Dios me los bendiga. Amén. Yo sea con cada uno de nosotros, pero también cada uno de nosotros seamos con nuestro Dios, porque separados de nuestro Dios, pues nada podemos hacer, pero con Él, hermanos, todo lo podemos porque nos da la fuerza, y ustedes conocen todo lo demás. Bendito sea el Señor Jesús. Hoy vamos a tener la tercera parte de la enseñanza que hemos titulado ¿cómo? ¿Se acuerdan? La felicidad según la Biblia o según el Señor. Imagínense que si a veces no nos acordamos ni del título. Te alabamos, Padre bendito. De lo demás, quién sabe, ¿no? A lo mejor menos o tampoco. Pero bueno, gloria al Señor Jesús. Cada quien, ¿verdad?, su interés por la palabra. Tú eres responsable de tu vida y yo de la mía. ¿Sí o no? Así que no hay por qué preocuparnos. La Biblia dice en el libro de Romanos: ¿y tú por qué menosprecias a tu hermano? O tú también. Yo pienso que algunos pues eran menospreciados porque quizás no cumplían o no hacían lo que deberían. Y Pablo dice: miren, recuerden que todos vamos a estar en el tribunal de Jesucristo y cada uno ahí va a recibir según lo que haya hecho acá en la tierra. Así que no por nada el Señor recuerda que nos dice: no hagas tesoros aquí en la tierra, los allá en el cielo, porque tu ciudadanía no está aquí en la tierra, está allá arriba. Pero si tú quieres ser un ciudadano terrenal, Dios lo va a respetar. Amén, hermanos. Amén. Amén. Bueno, esta es la tercera parte de esta enseñanza que se titula la felicidad según la Biblia, según la palabra de Dios o según Dios. Tercera parte. Y empezamos con el Salmo número 1, donde dice: bienaventurado el varón que, ¿te acuerdas cuando me detuve ahí? Que tiene mucho dinero. No. Ya vimos y bastante, ¿verdad?, que Dios nos enseña por muchos pasajes bíblicos. La Biblia está repleta de pasajes bíblicos donde los bienes materiales no es la felicidad del ser humano. Antes, si no tenemos cuidado, los bienes materiales, si no tenemos cuidado, nos pueden llevar a olvidarnos de nuestro Dios. Tanto que en Deuteronomio capítulo 8 dice la Biblia: cuídate o guárdate de no olvidarte de Jehová tu Dios cuando tu dinero, cuando tu ganado, cuando tus apartamentos, tus casas de renta se te multipliquen. ¿Te fijas? Como si no tenemos cuidado, puede ser un peligro los bienes materiales, porque ¿cuántos no han caído en ese error, hermanos? Una vez ya bendecidos y prosperados, porque Dios te bendice y empieza a prosperar, porque te sometes, porque no te descuidas, sigues que Dios es el primero en tu vida, no fallas al Señor y Dios te está bendiciendo y bendiciendo. Pero de repente puedes dar un cambio, no. Y es donde empiezas a perjudicarte. ¿Me explico? Porque tu corazón se puede enorgullecer por el engaño de las riquezas. Recordemos de que el dinero, aseguranzas, por muy buenas que te ofrezcan en tu trabajo, no pueden, escúchame bien, que tú sigas viviendo sobre la tierra. Es Dios el único que te puede bendecir para que tú, yo y todos podamos seguir viviendo sobre la tierra. Y es Dios el único que te puede mantener sano. ¿Por qué piensas tú que la Biblia dice que por la llaga del Señor Jesucristo hemos sido curados? ¿Por quién? A ver, ¿por quién hemos sido curados? ¿Por qué Medicaid? ¿Por qué gobierno? ¿Por qué presidente? ¿Por qué ser humano? ¿Por qué hierba? ¿Por qué escapiarte? ¿Por qué amargoso? ¿O por qué colapete? Por las llagas del Señor Jesucristo. Cuando estés en el cielo, se cumplirá lo dicho del Señor o la acción del Señor en la cruz. No te volverás a enfermar por Él. Entonces, ¿quién es el único que te puede mantener sano? Dios. Entonces, ¿por qué confiar en algo que no es muy confiable? ¿Por qué nos dejamos apantallar? ¿Por qué nos autoengañamos y no queremos hacer caso? Porque yo estoy más que seguro, mira, que muchos de los que vienen a la iglesia, ahí donde se congregan, ahí con sus pastores,
le senta el mensaje por una oreja y le sale por la otra. ¿Sabes por qué? Porque no pueden retener, no se pueden salvar. Dile a tu vecino, ponte, no sé, un frijol ahí en un oído, o ponte el dedo así, para que retengas lo que te entre del Señor. No permitas que el diablo te lo quite. ¿Sí o no? Amén, digo por ahí en americano. Bendito sea el Señor Jesús. Yo y el hermano Víctor queremos formar un dueto y vamos a grabar un sencillo, y el primero va a ser Feliz Navidad. Ahí le va a tocar cantar la parte en español y yo el pedacito ese de inglés. El hermano Jesús López dice que tan pronto salga el primer sencillo, le separemos unos 150. Por si acaso se le raya uno, ¿verdad? Ya tiene otro de reserva. Y otro. ¿No? Imagínate. O a lo mejor nos quieren piratear, hermano. Hermano Víctor, hay que poner abusados. Hay que poner ahí nuestro, ¿cómo se dice? Sello. ¿Cómo? Sello. Nuestro sello, no sé, algo que cuide y proteja, ¿no? Y que diga ahí, no piratees, no sé cómo está el asunto, pero que no nos transeen. Y nada de subirlo a YouTube ni al internet, porque ahí lo descargan y lo bajan de a gratis. No, que les cueste. Yo no, hermano. Entonces, Dios es el único que te puede mantener sano, el único que te puede sustentar con vida. Entendamos. Amén. Entendamos. Bendito sea el nombre de mi Dios eterno. Eso ya lo hablamos mucho en la primera parte. Lo que te viene a tu vida o lo que me viene a mi vida según la Biblia es nada más para ministrar. ¿Sí o no? Para ser buenos administradores de Dios. Y Dios quiere que le seamos fieles a Él. Amén. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Que si Él tuviera alguna necesidad, nunca te lo diría a ti ni a mí tampoco, porque ni tú, ni yo, ni nadie tenemos nada que darle al Señor, por todo es de Él. Ageo nos enseña que Dios dice que el oro y la plata es de Él. Más imagínate, aquel cabezón, le digo yo, ¿verdad? El que se le dio un talento, al que se le dio dinero y que fue y lo depositó en la tierra, y que el Señor le pide cuentas. Le dice el Señor, deberías de haber dado mi dinero. Y él dijo, este es tu talento. ¿Te fijas? Porque el dinero es de Él. Todo es de Él. Los peces, los pájaros, las bestias, todo es de Él. Nosotros somos de Él. ¿Qué dijo aquel rico insensato? Esto es lo que voy a hacer. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio saber. Para eso tienes la Biblia, para eso tenemos la Biblia. Si quieres vivir en paz con el Señor y no quieres tener problemas con el Señor, Él tiene una y mil formas de cómo disciplinarte o cómo corregirte o cómo tratar de ponerte en el lugar que debes de estar. Amén. Nada más con que no te deje dormir, ¿verdad? O de repente, nada más imagínate que andes como las arañas fumigadas, ¿has visto? Los patrones ya agarran para allá, ya agarran para acá, ¿verdad? Así hay personas que ya no pueden ni dar paso, hermano. Terrible. Pero como que ya se ponen tacones, aunque no puedan dar paso. Todo les duele. Yo no aguanto el nervio, que ya se me engarruña, que ya se me sabe qué. Ya la vamos, entonces, y luego decimos que es lo viejo. No es lo viejo, es la disciplina del Señor. Él tiene una y mil formas. Si tienes dinero, y no te curas, no pasa nada. Amén. Entonces el dinero no está la felicidad, ni en ninguna otra persona, está en Él. Amén. En Él. En Él. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y el Señor empieza diciéndonos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ten cuidado, tengamos cuidado, ¿verdad? De los consejos de los malos o de los malos consejos, ¿verdad? Hay personas, hermanos, que conocen al Señor, pero como si no lo conocieran,
Puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, puede ser tus hijos, puede ser un hermanito, puede ser un familiar, puede ser cualquier persona que conozca a Dios y te puede dar un mal consejo. Amén. Pero gloria a Dios porque tú tienes la Biblia y me imagino que como responsable de tu vida, como buen administrador de tu vida, lees todos los días. Para que no te digan, para que no te cuenten, porque a lo mejor te mienten. ¿Sí o no? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, felices, dichosos, dice la Biblia, los que no andan en consejos de malos. Bendito sea el Señor Jesús. Ni se acompañan, ni caminan, ni salen, ¿verdad? Con los pecadores. Con los pecadores. Felices, dichosos ellos. Hemos hablado mucho respecto a esos dos puntos. Ahora, si tú sigues en los consejos de los malos, sigues acompañándote con los pecadores, vas a caer en el gravísimo pecado de burlarte de Dios o de burlarnos de Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Ya alabamos, Padre bendito. Miren, si la Biblia dice no es no, y si la Biblia dice sí, es sí. No le añadimos ni le quitemos. Bendito sea el Señor Jesús. Te alabamos, Padre bendito. Entonces, si queremos ser felices según la Biblia, cuidado con lo que oímos de los malos, de los pecadores, porque podemos caer en el pecado de ser escarnecedores o burladores. Esa palabra escarnecedores son personas que se burlan. Mira, nosotros vimos a una persona, oigan bien lo que les voy a decir, vimos a una persona que se sentaba aquí con nosotros y que oyó no sé qué tanto del Señor, pero como si no hubiera oído nada. Pasaba por donde estábamos nosotros con una altanería, con una soberbia, y saben, hizo muy mal esa persona que se sentaba aquí con nosotros, muy mal, hizo muy mal, pero muchos cristianos la tenían en sus Facebook y se comunicaban y no dejaban de comunicarse y de hablar y de cuánta cosa. Pues, ¿cuándo se componen, hermanos? Y por favor no me salgas con burlar con que ¿dónde está el amor? Hoy nomás. ¿Dónde está la misericordia? Pues si se arrepiente, no hasta 7, dijo el Señor Jesús, que tendrías que perdonar, sino hasta 70 veces 7. No sé si me explico, espero que sí. Y por causa de esos sinvergüenzos, mira, se esponjan. Por causa de esas personas que se comunican en el Facebook y que cuando ven a estas sinvergüenzas, mira, se sonríen, las abrazan y hasta un beso les dan. Y te doy mi número de teléfono y cuando te quieras comunicar conmigo, comunícate. Ay, no más. El cristianismo de hoy en día tan modernizado, hermano. No, pues cállate, hermano. ¿Cuándo se corrige? ¿Cuándo se componen? Pero óyeme bien. Nada más ponte serio con tu corazón limpio. Y pásate derecho. No sabes el golpanazo que van a recibir por tu seriedad. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Qué les estás comunicando? No pienses que te aventaste si yo no estoy de acuerdo contigo. En vez de agachar la cabeza, la levantas. Y es por la ayuda por muchos sinvergüenzos de nosotros los que conocemos al Señor, hermanos. Y yo hablé con ella, yo hablé con él. Nosotros nunca hemos dejado de hablar. Ay, no más. Por eso te duele todo. Porque estás mal. David decía, todo el huesamento, Señor Santo, no lo aguanto. Pues compóngase. Dios agrava su mano para que te corrijas. Todo te va a doler. Y échate lo que tú quieras. Todo el bote de cola Petty del volcán negro ese. Volcánico, ¿no? Así se llama.
Bendito sea el nombre de Dios. Si dirás toda Teleleca y todo Teleleca. Ya la vamos, Padre bendito. Entonces, esa gente se burla, hermanos. Yo predicaba aquí de cuánta cosa, y personas que se sentaban aquí, que estuvieran aquí, mira, con el permiso de los padres, decía yo, miren, el dinero hay que ganarlo honestamente, no a través de loterías, no a través de bingo, no a través de maquinitas. Y si van al bingo, hermano, acabando de enseñar, ¿sabes? Porque nunca han dejado los consejos de los malos y de caminar con ellos, terminan por burlarse del Señor. Y esas gentes, vas a ver, hermano, la infelicidad que les va a venir. Así pueden tener sus trabajos bien bonitos, sus trocas y sus casas, y el banco ladeado, los vas a ver amargados, entristecidos por los medios que Dios pondrá para corregirlos. Ay, que ya no aguanto aquí, ay, que ya no aguanto acá, que me tienen que sacar la matriz, que lo bailo y lo traigo acá. Bueno, ¿y cuánta cosa, hermano? Y que ya me salió un tacote acá, y que hay el plemón, y hay que las varis. Oye, y con buenos trabajos, y con buenos sueldos, ni siquiera se pueden sentar a comer, ni siquiera el plato de comer en el buen restaurante. Qué terrible, hermanos, bendito sea el Señor Jesús. Y luego salen con que ya comieron en el buen restaurante. Ay, necesito aire. Ay, estoy bien embarada. Ay, no puedo repetir. Ay, dame el alcacelser, una buena. Pégame la espalda para poder lutar. ¿Te fijas? Y con dinero, con bien pintada de aquí, con el peinado y fingiendo una sonrisa de hipocresía. Bendito sea el nombre de mi Dios eterno, por burlarte de Dios, por no haber hecho caso. Yo te enseñaba en los primeros 2 mensajes de este título que hemos titulado la felicidad según la Biblia. Ya la vamos, bendito Dios. ¿No creen que se me pasó lo que te iba a decir? Bueno, Dios sabrá, ¿no? Quizás más al ratito me acuerde. Pero bueno, te ha enseñado cuánta cosa. Bendito sea el Señor Jesús. El Señor pienso que quiso que me detuviera y que no dijera eso que iba a decir, porque se me fue. Bueno, pues la honra y la gloria para Él. Pero dice la Biblia, la palabra de nuestro Dios: bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecador, ni en sillas escarnecedores ha sentado. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Y había unos que escuchaban lo que Jesús enseñaba, pero los religiosos tenían la tendencia a burlarse, a reírse del Señor. Era una lástima que oyeran lo que el Señor decía y tan pronto acababa el Señor de predicar, era lo primero que los mirabas hacer. Terrible. Como dijo alguien por ahí, Dios nos agarre confesados. Ya la vamos, Padre Santo. Gloria al Señor Jesús. Qué bueno es el Señor. Limpiémonos por dentro, hermano. Eso lo enseñaban, ¿no? Eso lo predicábamos en las primeras 2 partes. Te alabamos, bendito Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Quiero llegar al pasaje bíblico. Te alabamos, bendito Dios. Se me está pasando aquí. Gloria a Dios. Mateo 7, capítulo 21, verso 23, dice la Biblia: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Están entendiendo ese punto? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Fíjate, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces dice el Señor: yo les declararé apartados de mí, hacedores de qué? Hacedores de maldad. Recordemos el religioso aquel que va y se presenta en el templo, en un lugar como este, y empieza a orar consigo mismo y empieza a decir de que pues él no es adúltero, él no es ladrón,
diezma, ayuna y no es como el publicano. Pero escúcheme bien, a él el pecado no le hace ni cosquillas. Bendito sea el Señor Jesús. Te alabamos, bendito Dios. En ese momento que él está en el templo, pues bueno, estás en el templo, nada más te falta que hasta en el templo quieras adulterar. Y quizás porque en el templo no se te dé la oportunidad o se te dé el caso. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué ocurriría, hermanos? Con alguno de nosotros, si de aquí de entre nosotros, aquí en el templo, una hermanilla, ¿no? ¿Por qué podemos decir? No, que hermana, hermanilla o hermanillo. De repente ahí, hermano, haciéndose así, ¿no? Y así, en el templo, la casa de Dios. Dios nos agarre confesados, ¿no? Bendito sea el Señor Jesús. Porque ya nada más faltara que eso se mirara y que ya se ha visto. Pero a veces en el templo nada más tenemos un muy buen comportamiento, en el templo. Pero ¿qué cuando nos salemos del templo? ¿Qué cuando se nos dé un caso, hermano? De repente, como en el caso que decía yo en la mañana de José, que le decía a esta mujer, duerme conmigo, tengamos sexo. Pero él que decía, ¿por qué? Porque haría grande mal y pecaría contra el Señor. Fíjate, hermano, qué bonito, ¿no? Bendito sea el Señor Jesús. Y él prefirió mejor huir, porque a veces tenemos que hacerlo, hermano. Si yo voy a un hogar y veo que pues ahí no tiene nada de provecho y que me puedo corromper o contaminar, ¿saben qué, hermano? De verdad te digo, ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Ni falta que me hace esa gente. Y fíjate, no me mortifico tanto cuando una persona se va de la iglesia. Te lo digo en buen son, no porque no aprecio a la persona o no considero a la persona. Pero hay personas que están viniendo y que no están haciendo nada. Antes, hermanos, son un estorbo. Imagínate una persona que nada más venga, como dijo alguien, a balacear la banca. ¿Para qué la quieres o para qué no quieres? Me voy a ir, pues ven. Ya no voy a venir, qué bueno. Pues no hace nada. Nada. Ni diezma, ni ofrenda. Así que, ¿qué mortificación tiene que hacer? Ninguna. Hacía nada más bulto. Para hacer bulto, pues no sé, tengo unos tanques azules que lo puedo poner en tu lugar. Un tanque, un azul que tengo llevo a rancho, ahí lo pongo, ¿no? Un bote ahí. Que haga bulto nada más ahí. Dice la Biblia entonces en Salmos 50, 16 y 18, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Fíjate, hermano, lo serio del Señor. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes o qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección. Mi hermana Nora leía Hebreos 12 y es un poco complicado en nuestras vidas de aceptar, hermanos, la corrección o la disciplina, no del pastor, del Señor, porque si el pastor te va a disciplinar, tiene que ir de acuerdo con la Biblia, con la palabra de Dios. Y escúcheme bien, es una burrada, es una tontería de que si el pastor, basándose a la Biblia, te aplica una disciplina, tú te salgas de la iglesia. ¿Sabes? Estás cometiendo un pecado. Porque no te quieres sujetar a tu pastor que te está disciplinando de acuerdo a la Biblia. ¿Me explico? Estás dando una señal de que a ti no se te debe de decir nada. Que tú eres no sé qué, porque eres muy buena diezmadora o diezmador. Mira, hermano, te digo una cosa, me importa un cacahuate. Te lo digo así, con esa confianza, porque Dios así me lo ha enseñado, de que Él es todo para mí, nunca me ha quedado mal. Y nunca por una persona yo le voy a quedar mal al Señor. Prefiero quedar 1000 veces contigo mal antes que con mi Señor. Bendito sea el nombre de mi Dios eterno.
Por eso grandes profetas decían, uno de los pasajes que usa mi hermana Meli, acerca de que si no hay producto ahí en los corrales, no hay ovejas, no hay vacas, no hay ganado, no hay olivos, no hay ganada, ni manzanas, ni granadas. Dice, con todo eso yo me voy a dar en mi Señor, porque Él es mi Salvador. Él fortalecerá mis pies y me mantendrá que yo camine en mis alturas. A mí no me va a chiviar de que si ya no está la borrega o el borrego prieto ese, o que ya no hay naranjas o manzanas. Dice el Señor, yo te voy a mantener, que tú te mantengas arriba de esos problemas o de esas dificultades porque has confiado en mí. Eso es lo que enseña ese pasaje bíblico. Ya la amamos, bendito Dios. Pablo decía, yo he aprendido, gracias a Dios, a mantenerme contento cualquiera que sea mi situación. Mira, yo me siento igual cuando hay o cuando están a cuando no están. Aprendí algo muy bonito acerca de un grande predicador que si lo mirara y tuviera yo sombrero me lo quito, hermanos. Y honrar al Señor por ese siervo del Señor, que cuando yo lo oí decir estas palabras, que tocó mi ser y me corregí, dejé de tener un comportamiento medio mártir. Dijo este predicador, yo, hablando a la congregación, no les debo absolutamente nada a ustedes, porque ustedes no me han traído aquí. Yo les he testificado que Dios me llamó y me trajo y me puso aquí. Y ustedes han testificado de que están aquí porque Dios los trajo a ustedes. Entonces yo no les debo nada a ustedes ni ustedes a mí. Ambos, ustedes y yo, nos debemos al Señor. Dije yo, Señor Santo, es cierto. No tengo nada que decir, no nada de la congregación entonces, porque me estaba quejando. Pero el Señor me cayó en la boca. Así que no te debo nada ni me debes nada. Nos debemos ambos al Señor, ¿no? Ambos nos debemos al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios eterno. Entonces dice acá la Biblia, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Y si veías al ladrón o se te presentaba sin entenderlo la oportunidad de robar, eso lo hablamos en los primeros dos mensajes. Se te presentaba la oportunidad y que una pajareada allá, para acá y así y acá, y venga, checa. Pero se te olvidó hacerle para arriba, ¿no? Se te olvidó de que Dios es omnipresente, porque Él se hace presente en todas partes. ¿Sí o no? Te esconderás del pastor y yo de ti, pero de Dios, ¿quién se puede esconder, hermanos? Nadie. Bendito sea el nombre de mi Dios eterno. Entonces, se te presentaba la oportunidad de robar y robabas. ¿Por qué? Porque no te has limpiado por dentro. No te has limpiado por dentro. Y dice Dios, límpiate por dentro, para que lo de afuera pueda lucir bonito. Como decimos nosotros los mexicanos, bien de aquella, ¿no? Pero decía aquel hombre en el templo, no robo y no adultero, porque no se te ha dado el caso. Pero ¿qué si Dios permite de que se te llegue el caso? ¿Qué vas a hacer? En el internet, en la televisión. Algunos, pues como hay algunas hermanas, vamos a decirlo así, porque que sabe exactamente si eso no es hermana o no es el Señor. Pero hay algunas hermanas que las puedes ver en el tuyo, que son medias descaradonas, hermano, que cantan en lo secular y que, ¿cómo te podría decir la palabra? Que le dan, no sé, al alcohol, como que lo levantan al alcohol, ¿no? Enseñan los pechos, faltas cortas y bien ceñidas y unas
almohadonas terribles o pomponas. Y pues vamos a ver a la hermana porque es cristiana, pero es más mundana que cristiana. Y ahí estás mirando esta es hermana, ¿de veras? ¿Por qué la estás mirando? Esa es la forma que se viste, la forma como actúa, ¿te agradó? ¿Qué pasó? Ahí está el asunto. Bendito sea el Señor Jesús. Ya la vamos, bendito Dios eterno. Terrible, ¿no? Terrible, bendito sea el Señor Jesús. ¿Qué cuando se te den casos así, qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con el control ahí de tu mano? El control ahí, los dedos, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer a qué hermana tan desvergüenza? ¿Serás o no serás? ¿Te vas a picar? ¿Qué vas a hacer? Bendito sea el Señor Jesús. Terrible. Dice entonces la Biblia, y con los adúlteros, cuando se te daba el caso, pues participabas, te involucrabas. Por eso el Señor dice, tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que enseñas que no se ha de robar el ladrón. Fíjate, personas que hablaban la palabra de Dios. Tú checas Romanos 2, te vas a dar cuenta de que estas personas que enseñaban la Biblia, la palabra de Dios, porque Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos me van a decir, Señor, soberano y controlador de todas las cosas. ¿No prediqué yo tu palabra? Sí, la predicaste, pero no la viviste. Eres un hacedor de maldad. Yo a ti no te conozco. ¿Pensabas que por predicar mi palabra eres un salvo? Siempre te has mantenido perdido. ¿Explicó? Porque en el verso 5 de Romanos 2 dice la Biblia, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti en el día del Señor ira. Pero todo tiene su tiempo, hermanos. Así hay personas que, no sé, están caminando medios equivocados. Bendito sea el Señor Jesús. Y que se creen ser lo que en realidad quizás ni sea, hermanos. ¿Sí o no? Porque no se han limpiado por dentro. Están sucios por dentro. Bendito sea el santo nombre de mi Dios eterno. Ahora, bendito sea el Señor Jesús. Vamos al Salmo número 1, verso número 2. Ya la vamos, bendito Dios. Felices, dichosos entonces las personas que no andan en consejo de malos, no se encaminan con ellos, aunque te digan que eres una santurrona o un santurrón. No tiene nada que ver. No se hace nada. Tú sé feliz con tu Señor. Mira, hay personas bien adineradas que tienen unos lujos tremendos, pero Dios no está ahí. ¿Sabes? Por el hecho nada más de que en esa familia tan poderosa y tan adinerada, nada más por el hecho de que Dios no está ahí, son unos infelices desgraciados. ¿No dijo el Señor en Apocalipsis capítulo 3? Porque tú dices que eres rico y que de ninguna cosa tienes necesidad. Y no sabes, dice el Señor, que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque me tienes afuera. ¿Sí o no? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ya alabamos, Padre Santo. Si en un matrimonio no es el centro el Señor, si en una vida Dios no está, si en el negocio no está Dios, si en tus estudios no está Dios, si en tu trabajo no está Dios, hay de ti. Ay, quizás no tengas buen trabajo, quizás te presentes situaciones bien difíciles y bien curiosas, pero si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Escúchenme bien, Elías, un santonón de Dios, mis respetos para ese varón, una mujer bruja, lo echó en corrida, hermanos. Bendito sea el Señor Jesús. Y entró Elías en una depresión
tanto que no quería a nadie con él. Mira, hay personas que no están con nadie por la depresión que tienen. Pero hay personas de que están con casi nadie porque, pues bueno, como Elías se hizo un lado del pueblo de Dios porque todo el pueblo de Dios se fue tras los Baales y servía a los Baales. Y Elías dijo, yo no sigo a los Baales, yo sigo a mi Señor. Si nadie se quiere juntar conmigo, pues todos contra mí, yo contra todos ustedes. Casos se presentan así. Entonces Elías está depresionado por esta sinvergüenza de Jezabel, quiere hasta morirse y está ahí acostado, tirado debajo de un árbol. Pero llega el Señor a la vida de Elías, nunca lo va a dejar, nunca lo va a desamparar. Él no está ofendiendo a Dios, no está en un pecado. Simplemente se espantó, tuvo miedo, se olvidó, no sé, del conocimiento que tenía de Dios. Y esta mujer lo echó en corrida, pero él arranca y Dios detrás de él, ¿no? Depresionado y angustiado, y Dios viene y le dice, necesitas papa, necesitas comer. Aquí te traigo lo que tú necesitas, que te va a funcionar y que te va a dar tremendos resultados. Bueno, a la primera pues no le hizo mucho, ¿no? En la segunda, agarró una fuerza terrible. Digas, ese es el Señor. Que a veces nos pasan casos así, pero Él no te va a dejar. Quizás de repente te decaigas y Dios se hace presente en tu vida, y ahí en su presencia hace de que ese lamento o esa tristeza se te convierta en gozo y alegría. ¿Te fijas? Bendito sea el Señor Jesús. Ahora, dice la Biblia en el Salmo 1, 2, sino que en la ley de Jehová, o entiéndelo así, sino que en la palabra de Dios, mira, recordemos, cuidado con andar en consejo de malos y caminar con los pecadores, ¿no? Porque podemos caer en el pecado de burlarnos de Dios después de lo que oímos de Él. Pero feliz, dichosa la persona que medita en la palabra de Dios, y la palabra de Dios en su vida le es una delicia. ¿Me explico? Te alabamos, bendito Dios. Y dice que la palabra de Dios la medita de día y de noche. Pero mira lo que dice Isaías 59, verso número 2. Pongan atención aquí, esto es bien importante. Ya lo he citado más de una vez, pero miren este pasaje bíblico de Isaías 59, 2. Dice así la palabra de Dios. Pero vuestras iniquidades o vuestros pecados, por eso cuidado con los consejos de malos, cuidado con acompañarte con los pecadores, porque puedes caer, te repito, ya no sé qué tantas veces te lo he dicho, en el pecado de burlarte de Dios. ¿Me explico? Entonces dice acá, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Cómo tú piensas o tú crees que puedes pensar en la palabra de Dios o hacer de la palabra de Dios tu delicia si hay pecado en tu vida? Mira, si no has podido tú deleitarte en la palabra de Dios y en hacer de la palabra de Dios tu delicia y estar pensando en Dios y estar meditando en Dios, es porque hay pecado en tu vida. Y el pecado te divide, te separa. Bendito sea el Señor Jesús. Te separa, te divide de Dios. Por eso, como si no oyeras, sigues haciendo lo mismo. Y arrancas con los pecadores y te burlas de Dios después de que te lo haya enseñado. Carnes asadas, no sé, con vidrios. Te alabamos, Padre bendito.
Porque no hay cabida en la palabra de Dios en tu vida para que te deleites, en que la pienses. Mira, en Proverbios vas a encontrar tú que dice la Biblia que cuál es tu pensamiento es tu persona. No por nada la Biblia nos enseña que debemos de meditar en la palabra de Dios para hacerlo. Vamos a llegar a ese punto más adelante. El que medita en la palabra será. Mira, por meditar en la palabra serás. ¿En qué piensas? En lo que piensas serás. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Ya está, nada más ahí, no quiero llegar. Vayamos a Isaías 1:18. La Biblia dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero tenemos que ir con el Señor y confesar nuestros pecados para poder deleitarnos en la palabra de Dios y meditar en la palabra de Dios y practicar la palabra de Dios. Yo estoy más que seguro que si tú meditas en lo que Dios te dice, empezarás a practicarla, a ver si seguirás oyendo consejo de malos, a ver si te seguirás acompañando con los pecadores y a ver si te sigues burlando de Dios. Pero no practiques ni pienses la palabra de Dios, no hagas de la Biblia tu delicia, seguirás oyendo consejo de malos, te acompañarás con los pecadores y te vas a burlar de Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Terrible, ¿no? Terrible. Bendito sea el nombre de mi Dios eterno. En Proverbios 28:13 dice así la Biblia: el que cubre sus pecados, mira, no prospera. No prosperas. Te mantienes retirada, te mantienes retirado de la bendición de Dios, de poder meditar en su palabra y hacer de la palabra de Dios tu delicia. Mira, muchos de nosotros que decimos confiar en Dios, cómo menospreciamos y cómo echamos tras nuestras espaldas lo que hemos oído de nuestro Dios. ¿Sabes por qué? Porque no has confesado tu pecado, porque no te has apartado del pecado, por eso no puedes prosperar. Mas si los confiesas y te apartares, dice la Biblia que su misericordia fluiría sobre tu vida y sobre mi vida también. Y seríamos felices y dichosos. Bendito sea el Señor Jesús. No sé si me explico, espero que sí. En Salmo 51:8, mira lo que dice la Biblia. Salmo 51:8. Gloria al Señor Jesús. Noten este punto, es importante. Dice el salmista así: hazme oír gozo y alegría. Y ahí ves tu pasaje bíblico, cómo los huesos Dios los perjudica. Cómo los huesos se duelen. Y sigue confiando tú en la vitamina B12 y dile a fulano y a mangano, no, llévate la B12. Ya cuando el B12 no te hace efecto, ni cosquillas te hace, ve con el Señor. No sé si me explico, espero que sí. Y si te dice que algo está mal, repara el asunto. Y si vives y haces lo que Dios te dice, dice la Biblia que es medicina y refrigerio a todos tus huesos su palabra. Hazme oír gozo y alegría. ¿Cómo tú vas a sentir gozo y alegría si el pecado te importa un cacahuate? ¿Cómo tú puedes ser feliz si el pecado te importa un cacahuate? Bendito sea el Señor Jesús. Y dice el 12: vuélveme el gozo como salvo que soy, como cristiano que soy un cristiano muy amargado, muy amargado. ¿Me explico? No traigo nada, no se me ve nada.
ni ánimo de nada. Terrible, hermanos. Miren, cuando veas a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos, imagino que como padres amamos a nuestros hijos, ¿verdad? Vamos a decir, la cajita yo lo puedo usar y puedo agarrar una toallita, ¿no? Para los bujos, o ¿cómo se dice en inglés esas cosas? ¿Cómo? Fíjate, burger, yo creo que burger. Pues a veces parecen hamburguesas, ¿no? Terrible. Entonces yo agarro la cajita, ¿no? Y nadie me dice nada porque yo acabo de agarrar una toallita. Pero luego, de ratito me ves otra toallita. Pues agarro otra toallita, probablemente traiga más de esos burgers, ¿no? Pero ya tú notas de que, oye, es toallita y toallita y toallita y toallita y toallita. Y no haces nada. Si no lo haces tú, Dios lo va a hacer para detener a esa persona que ya se endiosó agarrando toallitas, agarrando el micrófono. ¿Me explico? Levantando pesas. También que las levantes. Pero hay personas ya que se mueren. No, es que yo todos los días tengo que levantar pesas. Dice, tú ya hiciste de ese hábito un Dios. Y de repente lo primero que vas a sentir tú es que los huesos te van a mandar a la fregada. Si tú como padre o como madre no haces nada de que alguno de tus hijos ya están haciendo de un hábito un Dios, Dios como dueño soberano de todo, Él va a actuar. ¿Me explico? Una de las cosas que Dios trató en David es que la alegría y el gozo anda vete, hermanos. Llegaba al culto, se presentaba en la casa de Dios, tenía una carota que yo creo que más de uno le pudo ver a David. Oye, si te quieres ir vete, no hay cuidado, no se pierde nada. Con ver tu carata de choque o de carro chocado, si te conoce, espero que sí. Te alabamos, bendito Dios. Pero dice la Biblia ahora en Salmo 51, 1 al 3, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. ¿Te fijas? ¿Por qué se fue el gozo? ¿Por qué se fue la felicidad, la alegría? El pecado que había cometido David. ¿Me explico? No podía deleitarse en el Señor, no podía gozarse en el Señor. No podía meditar en la palabra, no podía vivir la palabra, no podía hacer de la palabra su delicia, pues había pecado y el pecado divide, el pecado separa. Si tú no tienes interés en las cosas de Dios, no te quepa duda que estás en pecado. Pero si no hago nada, ¿qué hago de malo? Si nada más levanto pesas todos los días y cada rato y me muero si no lo hago, ya estás en pecado. Hay personas, hermanos, que han hecho de su vientre, ¿qué crees? Un Dios. Porque, mira, haces hasta lo que no, porque no se quieren ver gorditas. Y qué bueno, ¿no? De que te cuides. Pero a veces es tanto lo que haces que ya has hecho de tu vientre un Dios. Estás en pecado. Estás mal delante de Dios. Y si tus padres o alguna persona no te ayudan a corregirte, no te quepa duda de que si perteneces a Dios, Él te va a poner en tu lugar. Y vas a decir, pero si, ay, yo no como harina. Ok, cállate. Harina. Pura coliflor. Y soy un pajarito para comer. Y te duele todo. Con coliflor, con tomate. No tomas soda. Tomas pura agua y agua y agua y agua. La gente, hermano, toma agua a lo loco. Está en pecado porque han hecho del agua un Dios. El agua y agua
y agua, y agua. Yo no digo que no tomes agua, toma agua, está bien, es correcto. Pero ya exageras con tanta agua. Y luego vienes a la iglesia y andas todo cada rato. ¡Qué bárbaros! Bendito sea el nombre de mi Dios eterno. ¿Sí? Gloria al Señor Jesús. Lucas 15, 21 al 24, mira lo que dice la Biblia. Y el hijo le dijo al pródigo, al padre que tipifica a Dios, y él, la iglesia, vamos a decirlo así: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comámoslo, y hagamos ¿qué? Porque aquí hay un arrepentido. Y dice el 24: porque este mi hijo muerto era. ¿Qué nos mata? El pecado. ¿Sí o no? ¿Qué significa la palabra muerte? Separación. ¿Qué nos separa de Dios? De su palabra, de la alegría, del gozo del Señor. ¿Qué nos separa? El pecado. Pero ¿qué cuando te arrepientes? ¿Qué cuando te pones a cuentas con el Señor? Dice el Señor: porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se habían perdido y es hallado. Y comenzaron. Una vez que tú corrijas y te pongas a cuentas con Dios y te presentes delante de Dios, ¿qué vas a estar con las cachas en el suelo, hermanos? ¿Qué no vas a querer tú aplaudir, cantar al Señor? Pero contenta, contento, ¿me explico? Gozosa, gozoso. Porque el pecado perjudica y daña lo que tú no tienes una idea. Tanto que yo le he puesto un mensaje que el pecado es peor que el diablo. ¿Sí o no? Amén. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Ya alabamos, bendito Dios. Mira lo que dice Deuteronomio 10, 12 y 13. Ahora pues, dice el Señor, ahora pues Israel cristiano, entiéndelo más o menos así. Ahora pues, miren cristianos, miren santos, si lo son. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guarden los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. ¿Para qué, hermanos? ¿Para que qué? Fíjate, otra vez, mira. Para que guarden los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Eso es lo que tienes que hacer tú con tu familia, con los tuyos. Guarda los mandamientos de Dios. Si quieres que te vaya bien, si quieres prosperar, si quieres ser feliz, guarda los mandamientos de Dios. Deleítate en la palabra de Dios y serás feliz y serás dichosa. No oigas consejos de malos ni te acompañes con ellos, porque te puedes burlarte de Dios. Deleítate en los mandamientos de Dios. Piensa en la palabra de Dios. Mírate, hermano, para que puedas prosperar, para que te pueda ir bien. Bendito sea el Señor Jesús. Te alabamos, Padre bendito. Josué capítulo número 1, verso 5, dice la Biblia: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. 7 al 9 del capítulo 1 del libro de Josué. Solamente, ¿qué hay que hacer para cumplir con lo que Dios nos dice? Esfuérzate, solamente esfuérzate y sé no simplemente valiente, muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la palabra de Dios. ¿Me explico? Que Él ha hablado a través de sus siervos, los profetas o predicadores. No te apartes de ella, de la palabra de Dios, ni a diestra ni a siniestra, para que seas ¿qué? Para que seas prosperado. ¿En qué? En todas las cosas que emprendas. En tu trabajo, en tus estudios. ¿Has agarrado una carrera? Triunfarás en esa carrera que tú has emprendido. Te va a ir bien en tu negocio, te va a ir bien en tus estudios, te va a ir bien en tu trabajo, te va a ir bien en tu vida. ¿Por qué? Porque no has desatendido los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque has hecho de los mandamientos de Dios, de la palabra de Dios, tu delicia, y los has practicado porque piensas de día y noche en esos mandamientos de Dios. ¿Te fijas?
Bendito sea el nombre de Dios. Nunca se apartará de tu boca, dice el verso 8, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Ay, no, es que estoy estudiando una carrera. ¿Y qué de los mandamientos de Dios y la palabra de Dios? Mira, muchos de nosotros los padres preferimos no. Es que no vino porque fue a la escuela. Ah, bueno, terrible, hermanos. ¿Y qué de la Biblia y qué de la enseñanza de Dios? Pues sujétate, dice el Señor, a todas las leyes terrenales. Digo, Señor, no te pido que le mandes un rayo porque no sé qué harías después que te lo mandes. A lo mejor me dolería y diría, Señor, no me equivoqué en pedirte que les mandaras un rayo. Bendito sea el Señor Jesús. Unos discípulos del Señor Jesús dijeron, Señor, estos no te quieren hacer caso, te menosprecian, no te quieren oír. Señor, danos permiso y de hacer lo que Elías hizo. Orar al Padre que mande fuego y los queme, los acicharre, los ponga bien prietos ahí con la lumbre. Digo, Señor, calmados, pues ¿qué tienen? Ustedes no saben de qué espíritu son. Terrible. Pero a veces sentimos así, hermano, Señor, manda fuego y consúmelos. Ya alabamos, Padre bendito. ¿A qué los quiere Dios mío? Es una lástima que vayan a las iglesias, bendito Dios mío, tu palabra. Mira cómo se burlan, Dios mío. Mira cómo le ignoran. Mira dónde te ponen a ti, Señor Santo. Y mira cómo ponen al hombre y otros libros. Y cómo este libro, que es el libro de todos los libros, mira dónde lo ponen, Señor. Terrible. Bendito sea el Señor Jesús. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde vayas. Salmo número 1, 3. Se me hace que bonita la reserva. Ya sabía que dice. Gloria a Dios. Salmo 1, verso número 3. Dice así la palabra de nuestro Dios. Una vez que tú no andes en consejo de malos, no te acompañes con los pecadores, aunque sean cristianos. Si tú sabes de que un cristiano, por muy lejano que sea o cerquitas que sea, si tú haces lo que Dios te pide, Dios te promete felicidad, dicha. ¿Me explico? No andes en consejo de malos, no te acompañes con los pecadores, porque acabarás o terminarás burlándote de Dios. ¿Me explico? Se juntará el grupito y dirá, hombre, aquel está loco. Hombre, cállate, me pone la cabeza así. Por eso estoy enferma, porque ay, no sabes lo que, el sacrificio que hago para soportar. Dichosa de ti que ya te saliste de la iglesia. Terrible, hermanos. Bendito sea el Señor Jesús. No te acompañes con los pecadores, no oigas malos consejos, no te burles del Señor. Deleítate en la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, y Dios te promete esto. Serás, mira lo que dice Dios. Si no has sido lo que Dios quisiera que fueras, es porque no has dejado los consejos de los malos, las conversaciones de los malos. ¿Me explico? Yo hace no mucho tiempo estuve en un lugar y, bueno, el que sabe exactamente si son o no son cristianos, pues es Dios, y yo pues me doy ideas, ¿no? Por la palabra de nuestro Dios. Pero yo oí a una persona, hermanos, dijo eso. Le dije, Señor, yo, Dios mío, en mi vida había sentido esto, Señor. Esta persona ya me aturdió, Padre Santo. Dios mío, me molestan mis orejas, Padre bendito. Y nada más por respeto a otra persona, no me levanté, hermanos, y peleé gallo. Yo sé que, bueno, palabras no hubieran faltado sobre mi vida. Bendito sea el Señor Jesús. Me imagino que hubieran hablado y hubieran dicho cuánta cosa. Ya la vamos, bendito Dios. Pero no me interesa mucho. Ya la vamos, bendito Dios. Pero yo no sé si tú has estado en un lugar de que
dice cristianos, pero hermanos, mira, no dicen nada de Dios. Están tan mal, hasta son soberbios o soberbios. No dejan de hablar y decir cuánta cosa que la Biblia no tiene nada que ver. Yo no sé todas pues, hijos, vámonos. Pero también he visto personas de que cómo se sonríen, hermano, con esa gente, cómo se alegran y cómo se gozan. Todos los días de continuo los ves ahí. Digo, ay Dios mío, pues cada quien, Señor. Guárdame, Señor Santo, de confundirme. Si, Dios mío, estoy equivocado, muéstrame, Señor. Y, Señor, me corrijo, Señor. Pero cuando yo veo que la Biblia dice no, me aseguro bien que es no, pues es no, hermanos. Cuando la Biblia dice sí, y veo yo que así es, sí, pues es sí. Bendito sea el Señor Jesús. Entonces, no andes en consejo de malos, no camines con los pecadores, para que no termines burlándote de Dios. Y serás, dice el Señor, serás como árbol plantado. Digan conmigo, plantado. Miren, bendito sea el nombre de mi Dios eterno. Qué maravilloso es el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Será como árbol y luego enseguida plantado. Mira, ya la vamos, bendito Dios. La palabra árbol plantado será como árbol plantado. Eso quiere decir estabilidad. Hay personas, como dice la Biblia, que cualquier aire, cualquier viento, Pablo dice de doctrinas, llegó el testigo, te sopló, ya, con los testigos. Llegaron los mormones, te soplaron y con los mormones. Llegaron los católicos, te soplaron y con los católicos. Llegaron los cristianos y con los cristianos. Cualquier viento, cualquier palabra, cualquier enseñanza, chisme, difamación. No, eso no, difamamos, nosotros no difamamos, andas así, para todas partes. ¿Explico? Iglesia. Baile, para el baile. ¿Me explico? El viento, hermano, te arrastra por todas partes. Dice el Señor, si tú haces lo que yo te pido, yo te prometo, dice el Señor, no sigas consejos de malos. No te acompañes con ellos. Porque no quiero que te burles de mí después de que oigas lo que te enseño y hagas exactamente lo que yo te acabo de prohibir. Deleítate en mi palabra. Medítala de día y de noche y te prometo que serás como un árbol estable, que no se deja mover por cualquier palabra, sino por mi palabra. Serás como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Mira lo que Dios te promete. Serás una persona estable. ¿Me explico? Inconmovible. No serás una persona de doble ánimo. ¿Me explico? Te quedarás tener un pie en las cosas de Dios y en las cosas del mundo. Porque corres un peligro de que Dios te vomite. Bendito sea el nombre de mi Dios eterno. Y dice el Salmo 1, 2, que da su fruto. ¿Por qué no se te ve fruto? Ya la vamos, bendito Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Porque no dejas de seguir los consejos de los malos. Cualquier consejo que contradiga a Dios es malo. Cualquier consejo, cualquier palabra que vaya en contra de la Biblia, sea tu esposa, sea de quien sea, es malo. Deleítate en la palabra de Dios.
Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, y no porque conocimiento no haya habido, es porque el conocimiento de Dios como es ignorado, hermanos. El insensato menosprecia la sabiduría de Dios. Espero que no seamos insensatos nosotros. Ya alabamos, bendito Dios. ¿Por qué no das fruto? Bendito sea el Señor Jesús. Ya alabamos, bendito Dios. Porque te burlas de Dios, oyes el mensaje y pelas gallo y haces lo que Dios apenas te acaba de enseñar. Ya alabamos, bendito Dios. Gloria al Señor Jesús. Te alabamos, Padre bendito. Serás una persona productiva o productivo, porque te deleitas en la palabra de Dios, te sometes, te sujetas a la palabra de Dios, porque has hecho de la palabra tu delicia. Serás una persona estable, nadie te va a mover. Y tú podrás decir así: mira, no me vas a mover, Dios ya me lo dijo, seré inmovible, no me vas a mover de lo que dice Dios. No, tú estás contradiciendo la Biblia. No, es que la estás mal citando. Estás usando un pasaje bíblico acomodándolo toda su vergüenzura. Y sabes, Dios me ha ayudado y me ha bendecido y me tiene estable. ¿Me explico? Esa es promesa de Dios, hermanos. Y dice la Biblia que voy a dar fruto, que debo de dar fruto. San Juan 15, verso 2, mira lo que dice la Biblia, San Juan 15, 2. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, toda rama que en mí no lleve fruto, ¿qué dice el Señor? Lo voy a quitar. ¿No dice así la Biblia? Miren, hermanos, todo pámpano, toda rama que en mí, dice el Señor, no lleva fruto, lo quitará. Pero miren lo que sigue: y todo aquel que lleva fruto, porque tienes que dar fruto, tengo que dar fruto. Y el fruto lo vamos a dar cuando no seguimos los consejos de los malos, no nos acompañamos con los pecadores y no nos burlamos de Dios, sino que nos deleitamos en los mandamientos de Dios y practicamos los mandamientos de Dios porque pensamos mucho de día y de noche en las cosas de Dios. Entonces seremos personas estabilizadas, nadie nos moverá y empezaremos a dar fruto, el fruto que Dios espera que demos. Dice entonces: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que ¿qué? Para que lleve más fruto. Mira lo que dice el verso número 8 del capítulo 15 del libro de San Juan. En esto es glorificado mi Padre. Miren, noten. ¿Quién no quiere glorificar a Dios? Si tú dices yo, ¿y dónde están los frutos? Sin la reserva. Ok, no aguanta nada. Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. ¿En qué Dios es glorificado? En que tú y yo llevemos no poco, sino mucho fruto. Pero fruto no vamos a poder dar si no dejamos de seguir los malos consejos, de seguir acompañándonos con los pecadores, de seguir conviviendo con ellos, de seguirnos sentándonos con ellos y seguir criticando y difamando al que te enseña la palabra de Dios para que vivas de acuerdo con Dios. Tú no vas a poder ser una persona estable en las cosas de Dios. Todo viento, toda palabra te va a mover. No será ni de aquí ni de allá, dice la Biblia. Pero si tú haces lo que Dios te pide, dice el Señor, tú vas a ser una persona estable y te prometo de que vas a dar fruto. Porque en ese fruto yo, no tú ni nadie, yo soy glorificado, dice el Señor. Pero dice la Biblia ahora en el verso 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, si no llevas fruto, viene alguien y dice, pero pues mira cómo estás aquí en la iglesia. Es
diga alguien, va a la iglesia, ¿qué fruto? Pregúntale al pastor. A veces una persona de fruto porque viene a la iglesia. Luego es un árbol seco que no da nada. Ya tengo tantos años de estar enseñando, estar predicando y no se le ve fruto. Yo pienso que Dios de repente va a tener que poner el hacha en la raíz y lo va a cortar, lo va a quitar y lo va a aventar al fuego. Terrible, hermanos. Pero nada más que nos digan que venimos a la iglesia es el fruto, porque venimos a la iglesia es fruto. Terrible el fruto es. Y no haces nada. Romanos 6:22 dice así la Biblia. Este es el principal fruto que Dios espera que uno dé. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados, ¿de dónde? ¿De dónde, hermanos? Del pecado. Del pecado. ¿Y hechos siervos de quién? De Dios. Antes éramos esclavos del pecado. Éramos enemigos de Dios, pero Dios nos libertó del pecado. Y ahora somos siervos de Dios y ya no más al pecado. Ahora dice la Biblia, una vez ya libertados del pecado y como siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto ¿qué? ¿Y sabes cómo el cristiano, el santo de Dios, se santifica? Leyendo todos los días las escrituras. No dice la Biblia, santifícalos en tu verdad, tu palabra. A ver, ¿cuánto tiempo lees la Biblia? ¿Y qué practicas de lo que lees? ¿Y qué entiendes de lo que lees? Bendito sea el nombre de Dios. ¿De verdad Dios te ha hecho libre del pecado? Y si te ha hecho libre, ¿estás buscando la santificación? Y si la estás buscando, ¿por medio de qué? ¿Por medio de oír el mensaje de Dios? ¿O por medio de las escrituras tú misma o tú mismo? Y ver lo que dice Dios. Terrible. Bueno, hermanos, Dios me los bendiga a los que nos van a oír acá. Porque quiero terminar acá el mensaje. Y si me enoja alguno, está bien. Yo estoy quedando bien con el Señor. La Biblia a mí me dice que la palabra de Dios en la vida mía y tuya debe de abundar, no debe de escasear. Así que denle fuerte el aplauso al Padre y al Espíritu Santo por su palabra, que nos van a oír en el CD. Gloria al Señor Jesús. Entonces, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin que la vida eterna. Soy siervo del Señor. Te alabamos, bendito Dios. Estoy dando yo ese fruto de santificación. ¿Qué es eso? De vivir una vida separada para Dios. En la escuela, en mi trabajo, en mi casa, con mis vecinos, donde me presento. Se me ve a mí el fruto de la santificación. Se me ve en mí que yo soy una persona, hombre o mujer, separado para Dios. Horrible. ¿No sería lindísimo eso, hermanos? Amén. Amén, amén. Bendito sea el Señor Jesús. Y Dios dijo, y su hoja no cae. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Qué es eso? Que su hoja no cae. Te alabamos, bendito Dios. Convicción. Serás un varón, serás una mujer de una convicción bien firme, bien estable. Que te van a decir, a esta o a este no le entra el hacha. Sí, porque así Dios, si yo sigo así lo tiene prometido y así tiene que funcionar mi vida. No me vas a mover. Pero también el pecado te hace estable, duro como una piedra. Y voy a tener que decir yo, a este, pero tú por razón del pecado, no la vas a mover. O no lo vas a mover. Y el endurecido por el pecado va a decir, a este, pero por vivir una vida santa, por separarse para el Señor, no lo vas a mover. Y tenemos que decir, amén, así es. Así que tú por tu lado, yo por el mío, porque no podemos caminar de acuerdo. ¿Podrán dos juntarse, caminar y reunirse sin ponerse antes de acuerdo? No, hermanos. ¿Me explico? No. A menos de que seamos iguales. Es la única manera en que podemos caminar de acuerdo. ¿Sí o no? Amén. Amén.
Y dice la Biblia en Hebreos capítulo 6, 17 al 19. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables o inquitables, porque Dios juró, en las cuales, dice el Señor, fíjate, nota esto, es imposible que Dios mienta, eso te mantiene a ti estable, mi Dios no miente. Hay un canto muy bonito que me toca a mí, mi persona, y me sé muy poquito del canto, y lo he cantado con Daniel, y el canto dice más o menos así: mis amigos piensan que estoy solo, que no tengo a nadie, y eso no es verdad. Y eso no es verdad. Tengo a alguien que ellos no conocen, que alegra mi vida. Él es mi Jesús. Él es mi Jesús. ¿Fijas? Quizás no tengas a nadie quien pueda alegrarte, pero tienes al Señor, el que puede alegrarte, ¿no? Bendito sea el nombre de mi Dios eterno. Gloria al Señor Jesús por su palabra. Él no miente, hermanos. Imposible es para nuestro Dios que Él mienta. Eso nos da una convicción y una estabilidad que no cualquier persona nos apantalla, hermanos, nos hace mover, ¿no? Y dice más adelante: tengamos un fuertísimo que consuelo los que hemos acudido para asiarnos de la promesa o de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Este pasaje bíblico te lo voy a leer yo en la traducción lenguaje actual. Por eso, cuando Dios quiso asegurar que cumpliera su promesa, juró que daría lo prometido sin cambiar nada. Ahora bien, como Dios no miente, su promesa y su juramento no pueden cambiar. Esto nos consuela, porque mi Dios no cambia. Mi hermano, mi Dios no cambia. Dile a tu vecino: mira, el Señor no cambia. Cuando Él dice no es no, así que no busques tú el sí, porque si lo estamos buscando, no falta que atrevido predicador te diga: no, hombre, no, este aquí, no, esto no es no. En el original es sí. No sé si me explico, pero que sí. Terrible. Ok, entonces, Dios no cambia. Bendito sea el Señor Jesús. Y dice más adelante la Biblia: por eso nosotros queremos que Dios nos proteja y confiamos en que Él nos dará lo prometido. Esta confianza nos da plena seguridad. Es como el ancla de un barco que lo mantiene firme y quieto en el mismo lugar. Y esta confianza nos da, o nos la da Jesucristo, que traspasó la cortina del templo de Dios en el cielo y entró en el lugar más sagrado. La hoja no cae es convicción sobre tu vida, que será como un ancla que te ayudará a no moverte. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Qué promesas de nuestro Dios. ¿Sí o no? Salmo 1, 4 al 6 para terminar. No así los malos. No esperen felicidad, no esperen la dicha del Señor. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. A donde les pegue el aire, para allá agarra, para allá arranca. No son estables, no tienen convicción, no se les ve fruto. El principal, el de la santificación.
Ya la amamos, bendito Dios. Porque no sueltan los consejos malos, siguen con los pecadores, se burlan del Señor, no meditan en la palabra de Dios, no son constantes en la meditación de la palabra de Dios, no hacen de la palabra de Dios su delicia. Porque hay pecado, hermanos. Hay pecado. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, si tú quieres seguir ahí, síguete, perecerá. Mas la senda o el camino de los malos perecerá. Para terminar, Isaías 57, 20 y 21. Y aquí ya es finish. ¿Qué dice? Qué bueno, hermano, ¿no? Espero que no. Isaías 57, 20 y 21. Dice así la Biblia. Pero los impíos, noten este punto, pero los impíos, pero los malos, algunos conocen a Dios, son como el mar. ¿En cómo? En tempestad, hermanos. Viven agitados, viven inquietos, viven embravecidos. Pero no embravecidos, no así como, ¿sabes? Yo me consagro al Señor y ¿quién se me opone? Aviéntese. Y quedarán ridículo, porque siento un coraje, siento unas ganas de servirle al Señor, de honrarlo, de vivir una vida separada para Él. No. Ese movimiento casi muy pocas personas lo ven. Pero hay un mover, hay un agitamiento, hay una inquietud, hermanos, en las maldades, en lo malo. Y recuerden que Dios dijo, como en los días de Noé, cuando ustedes vean, así como aconteció en los días de Noé, que no había una cosa en el pensamiento de la persona que nada más de continuo el mal, espérenme porque yo estoy cerca. ¿Sí o no? Entonces dice la Biblia, pero los impíos son como el mar en tempestad, no pueden estarse quietos. ¿Están tan desesperados por leer la Biblia? Ay, hermano, nunca llegó el hermano. ¿A qué hora va a empezar el servicio? No, hermano. ¿Desde cuándo que llegó? Tú eres el que llegas tardísimo. No tienes esa actitud por decir, oye, sántale, muévete porque ya es tarde. No, mira, no hay que ser fanáticos. No más, hermano, la cristiandad de hoy en día. Pues, ¿qué se cree el predicador? Es como si te estuviera predicando mi palabra. Es la Biblia, es el libro santo de Dios, el libro sobre todos los libros. ¿Me explico? Pero cada quien es responsable, hermanos, de cómo se quiera comportar y dirigir delante del Señor. Cuidado con quién te juntas. Dime con quién andas y te diré quién eres. Bendito sea el Señor Jesús. Entonces dice la Biblia, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. El impío, mira, hermano, lo que sale de su boca. ¿Te acuerdas tú de Apocalipsis 12, lo que hace el dragón con la mujer que tipifica a Israel cuando tiene a su hijo? ¿Qué hace el dragón cuando ella huye? Abre la boca del dragón y avienta agua. ¿Me explico? Agua. Para que esa agua arrastrara a esta mujer que tipifica a Israel y a su hijo, quien estaba a punto para dar a luz. Cuidado con las palabras que salen de los malos consejeros, porque te pueden arrastrar. Es como una corriente fuerte, hermanos, que si no tienes cuidado, mira, te va a arrastrar esa corriente. ¿Me explico? Pero ¿qué es lo que hace Dios cuando el corazón de una persona es recto delante de Él? Dios hace que la tierra trague su agua y defienda y no sea perjudicada por el agua del dragón a los santos de Él. ¿Te fijas? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ahora, nada más imagínate una vida de impío. ¿Qué dice el verso 24? O más bien el verso 21.
No hay paz. ¿Quién dijo? El pastor. Si yo te lo digo, te tengo que decir, Dios dice. Pero no es mío, es de Dios. Te estoy repitiendo lo que Dios dice. No hay, miren hermanos, no hay paz. Dijo mi Dios. ¿Para quién? ¿Tú crees que valdrá la pena oír los consejos de los impíos? Relacionados con los pecadores, burlarnos de Dios. Tú nunca vas a poder ser como un árbol plantado junto a corrientes de las aguas. Tú no vas a poderte deleitar en las cosas de Dios. Ni siquiera vas a meditar, ni siquiera te vas a mortificar en traer un cuaderno y un lápiz para apuntar las citas bíblicas. Tú no sabes lo que a veces ha mortificado al pastor o al predicador por tus menosprecios, por tu desinterés. ¿Fijas? Ya me imagino un maestro ahí en la escuela que llegaran sus alumnos sin cuadernos, sin lápices, sin nada. ¿Qué iban a motivar al maestro ahí? ¿Qué les está? No me importa a mí lo que diga. Yo no escribo nada. Bueno, entonces está bien. Le dijera, yo pienso yo al maestro. ¿Sí o no? No apunto, no escribo porque no voy a meditar. Es mi vida, es mi alma, de veras. Ya Dios te dijo en la mañana, en primeras partes, mías son las almas de todos. ¿Sí o no? Amén. Dice el Señor, entonces no hay paz para los impíos. No hay paz. Bendito sea el Señor Jesús. Si esta tercera parte de esta enseñanza, si tú ves de que de verdad, con todo el corazón, es una bendición porque es la palabra de Dios, te pido, porque es de Dios y es un beneficio, dale fuerte entonces el aplauso al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendito sea el Señor Jesús. Ya alabamos, bendito Dios, porque todo poder es bueno, nada digno de menospreciarlo, ¿sí o no? Bueno, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, esto es lo que Dios puso en mi corazón. Dios me los bendiga. Amén. Amén.